Yo creo que era una necesidad largamente y generalmente sentida. No hay que olvidar que en España convivíamos con un Código de Comercio de 1885 que ciertamente pues había sido reformado, matizado, actualizado en muchas partes y en muchas ocasiones, lo que también había dado lugar a una situación de dispersión legislativa que no era nada conveniente. Un código, en definitiva, es una forma de reagrupar lo existente, ordenarlo, coordinarlo, pero también de actualizar muchas cosas que con el tiempo pues habían quedado envejecidas o estaban carentes de regulación. Desde ese punto de vista, pues el código viene a llenar, no digo un vacío porque había un código, pero sí a poner al día una materia como el derecho mercantil, que en todo este tiempo ha cambiado enormemente. Pues incluye las materias, digamos, más clásicas del derecho mercantil, lo que llamamos el estatuto del empresario y de la empresa, las sociedades mercantiles, el derecho de la competencia y de la propiedad industrial, por lo menos en un nivel básico, el derecho de la contratación mercantil, distinguiendo una parte general de la contratación y luego la regulación específica de los principales contratos, el seguro, el transporte, contratos bancarios, la compraventa, etcétera. Y a continuación va el libro dedicado a los títulos valores, donde también hay importantes novedades, y finalmente un libro más reducido con normas comunes de prescripción y caducidad en el ejercicio de acciones. Esa es la parte que incluye. Han quedado fuera, al menos de momento, dos materias muy importantes. El derecho concursal, que seguirá estando regulado por la ley concursal vigente, que además ha sido recientemente reformada, y eso yo creo que es una decisión justificada, porque la ley concursal española no es una ley exclusivamente mercantil hoy por hoy, es una ley que se aplica por igual a cualquier tipo de deudor, sea persona física o jurídica, empresario o no empresario, y por tanto, al no ser una ley específicamente mercantil, no se ha incorporado. Y ha quedado provisionalmente fuera una materia ciertamente muy importante, como es todo el régimen del comercio y la navegación marítima, porque en este momento hay una ley general de navegación marítima en tramitación en el Parlamento. Si se aprobara a tiempo, podría ser todavía incorporada al Código, pero como ya estaba siendo tramitada, provisionalmente ha quedado fuera. Esas son las dos materias principales que tradicionalmente están en el derecho mercantil y, sin embargo, por un motivo o por otro, del Código, al menos provisionalmente, como decía, han quedado fuera. En un texto que se acerca a los 2000 artículos hay muchísimas novedades. Yo señalaría así a título simbólico probablemente dos que seguro van a ser objeto pues de mucho debate, mucho comentario y probablemente también de polémica. Una, en materia de sociedades mercantiles. Hay una regulación, por ejemplo, de la sociedad cotizada, mucho más completa y mucho más detallada de lo que venía ocurriendo con la actualmente vigente ley de sociedades de capital. Y en esa materia de sociedades, por ejemplo, hay una regulación sustantiva de los grupos de empresas o grupos de sociedades, que eso es una rigurosa novedad, porque prácticamente todo lo que había en el código actualmente vigente era una regulación de la contabilidad consolidada de los grupos de empresa, pero no había normas de regulación de los grupos como tal. Y luego destacaría quizá en la parte de la contratación mercantil. Claro, ahí ha ocurrido que muchísimos contratos que se vienen celebrando pues estaban en lo que llamamos situación de atipicidad, esto es, se celebraban en la práctica sobre la base de acuerdos entre empresas, pero no tenían una regulación legal. Por ejemplo, los propios contratos bancarios tenían escasísima regulación legal. Pues todo eso ahora, en mayor o menor medida, pasa al código y probablemente esa va a ser una de las partes más actualizadas y más interesantes por el volumen de contratos novedosos que se están regulando en la práctica por otra vía y que una vez que el código entre en vigor tendrán una base legal bastante actualizada. Yo creo que va a haber dos tipos de cuestión. Por un lado habrá cuestiones de índole general, no hay que olvidar pues, cuestiones digamos de política general, no hay que olvidar que un código pues es una norma unificada, una norma estatal que el Estado elabora y aprueba
sobre la base de la competencia exclusiva en materia de legislación mercantil. Pero claro, no hay que olvidar que a lo largo de todo este tiempo de vigencia del sistema autonómico, los estatutos de autonomía de muchas comunidades autónomas y legislación específica de muchas comunidades autónomas pues han entrado de una manera más o menos intensa, más o menos profunda en legislación mercantil. Y en algunas cosas pues puede producirse algún tipo de colisión que obviamente deberá ser resuelta a favor de la vigencia de un cuerpo único estatal en materia mercantil como norma general en todas las comunidades autónomas. Eso seguramente pues generará algún tipo de debate, como digo, quizá más de política legislativa que de técnica jurídica. Y en el otro plano, en el concreto, pues como ya ha venido ocurriendo desde que se anunció la propuesta de código, seguramente habrá temas concretos, pues qué sé yo, en materia de sociedades cotizadas, temas muy llamativos, el tema de la retribución de los consejeros de las sociedades, los tipos de consejeros, la regulación del funcionamiento de los consejos de administración, etcétera, donde hasta ahora había códigos de buen gobierno de cumplimiento voluntario porque consistían en recomendaciones y muchas de esas recomendaciones en el código van a pasar a ser norma legal de obligado cumplimiento y eso previsiblemente pues generará algún tipo de polémica, como es evidente en un cuerpo tan amplio de esta naturaleza como es un nuevo código mercantil.